Adelante. Muy bien. Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas y a través de la plataforma Zoom, a través también de Radio Universidad. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este primer diálogo entre médicos, que así le hemos llamado. Como ustedes saben, pues nuestra ciudad y el mundo entero, de ahí el que sea una pandemia, está actualmente sufriendo el ataque de una pandemia por virus, del coronavirus, en donde ya hemos tenido más de un millón de funciones a nivel mundial, y nuestro estado, nuestra ciudad, pues no se ha visto exento de eso. El maestro en educación, Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde que inició esta pandemia, dio la instrucción a todas las facultades de la universidad a que apoyaran o coadyuvaran con la Secretaría de Salud y con las autoridades para el control de esta pandemia. Y la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas pues no se ha quedado atrás en esta labor que nos encomendó el señor rector. Y parte de eso pues es que hacemos este diálogo con los catedráticos de la facultad, que el día de hoy nos acompañan y que agradezco profundamente que se encuentren en esta ocasión aquí con nosotros para platicar. En este diálogo entre médicos, que precisamente la intención es llegar a todos los médicos del estado y de la ciudad de Chihuahua para comentar el cómo nos ha ido con el coronavirus, así le pusimos como eslogan o como subtítulo a la plática, para ver en dónde estamos parados y qué esperamos en un futuro. En este momento estamos preocupados por el repunte de los casos que se han presentado de manera extraordinaria. La curva se elevó en las últimas semanas sobre todo, y actualmente pues tenemos una ocupación alta de los hospitales. Importante mencionar que la plática que vamos a tener es una plática más orientada hacia la clínica, hacia el manejo del paciente, y vamos a dejar para otro momento las cuestiones epidemiológicas o las cuestiones del manejo en sí de la pandemia. Vamos a centrarnos en el manejo del paciente. Estoy muy contento de que nos acompañen maestros de la facultad que desde que inició la pandemia han estado atendiendo pacientes con coronavirus en las diversas instituciones públicas y privadas aquí en el estado y en la ciudad de Chihuahua. Me acompaña el doctor René Flores Franco, neumólogo de adultos, quien se desempeña en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General y en la práctica privada en el Hospital Cristus Muguerza. Y bueno, todos conocemos que el doctor Flores ha estado manejando pacientes desde que inició la pandemia de coronavirus. Me acompaña también, y para mí es un gusto, la doctora Carla Betsabe Valencia, también conocida por toda la comunidad médica. Ella es intensivista y ha estado trabajando en una de las unidades de terapia intensiva que más pacientes ha estado manejando, puesto que se determinó como unidad COVID el Hospital Central Universitario Jesús Enrique Grajeda Herrera. Y bueno, para mí también es un gusto que me acompañe el doctor Arturo Jauregui Cruz, también ampliamente conocido por toda la comunidad médica en el estado, infectólogo de toda la vida aquí en el estado de Chihuahua, quien siempre nos ha orientado en esta parte de la infectología, y pues quien también ha estado al pendiente de toda la pandemia, tanto en el Hospital Central Jesús Enrique Grajeda como en la práctica privada en el Hospital Ángeles. A mi izquierda también para mí es un gusto que esté aquí mi maestro, el doctor Raúl Hernández Saldaña, el neumólogo cirujano de tórax, quien también ha estado a cargo de los pacientes de terapia intensiva del Hospital Ángeles, y en unos momentos más se integrará el doctor Marco Hugo Sánchez Bustillos, también neumólogo de adultos, que sobre todo ha estado coordinando el manejo de los pacientes en el Hospital Morelos del IMSS. Agradezco a todos pues que nos acompañen. Vamos a dar inicio con este diálogo, con esta plática, y pido una disculpa por no empezar como debiera hacer con las damas, pero para hacer un encuadre de quién es el enemigo del que estamos hablando, a qué nos estamos enfrentando, de dónde salió, aquello que todos pensábamos que era algo muy lejano, por allá por noviembre, diciembre, allá en China, en la provincia de Wuhan, se escuchaban noticias de que había algunas infecciones y no pensamos todas las repercusiones que nos iba a tener hasta el momento. Entonces, cedo la palabra al maestro Jauregui para que tratemos de encuadrar a qué nos estamos enfrentando, maestro. ¿Qué es este coronavirus? Sí, muy buenos días, y agradezco desde luego inicialmente la invitación y la convocatoria que el doctor Luis Carlos Hinojos, y aquí en esta facultad, centro del conocimiento de la ciencia en nuestra comunidad, y desde luego pues la oportunidad de compartir con colegas acerca de un tema verdaderamente apasionante y muy controversial, y desde luego pues es la enfermedad actual. Todo el mundo quizás nos hemos enterado a través de las diferentes noticias, estamos en un mundo interconectado. Hoy
con la gran cantidad que maneja el mundo de los teléfonos celulares y la interconectividad, estamos en un mundo interconectado, del cual estamos al alcance de un dedo de saber lo que esté ocurriendo en el otro lado del mundo, y así ha sido. Quizás esta pandemia empezamos a describir algunas de las cosas en relación al tiempo, y pues podríamos empezar a trabajar algunas de las situaciones más relevantes de esta pandemia. Esta pandemia, es una enfermedad nueva, es una enfermedad joven, es una enfermedad que tiene 10 meses de vida, es un bebé, podríamos decirlo de esta forma, y en este momento, quizás con el tiempo que llevamos, hemos aprendido bastante y creo que hemos conocido bastante, y la ciencia médica se ha ocupado en una forma muy responsable y una forma muy activa de elaborar todo el material científico que es necesario que tengamos que conocer. Como ustedes saben, al principio no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Estas noticias nacen en un tiempo, en una cronología, y pues todo padecimiento tiene un inicio, un origen. Podríamos decir, empezaremos con el primer aspecto, que es una enfermedad muy joven, de la cual podremos dividirla en dos etapas. La primera etapa, el nacimiento, que son aproximadamente los primeros 6 meses, y a partir del séptimo, octavo mes, estamos en un nuevo comportamiento de la enfermedad, dado que estamos observando un repunte de la enfermedad, un rebrote de la enfermedad y una afectación de población cada vez más joven. Estamos viendo pacientes más críticos, más graves, y desde luego el tiempo nos está ayudando a conocer mucho de esta nueva enfermedad. Bueno, pues este virus es un virus que se llama coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus? Pues porque es un virus que tiene una forma de sol. Es un virus que nace precisamente porque fue observado por microscopía electrónica. Por allá en el año de 1968, en septiembre, se presenta una literatura muy interesante en la revista Nature, en la que el doctor Almeida y un grupo de investigadores observan en microscopía electrónica un virus que tiene radiantes y con un comportamiento diferente a aquellos virus que se presentaban en infecciones respiratorias y en niños, e inclusive con enfermedades hepáticas. Este virus nace entonces por allá en el 68, pero sin embargo los coronavirus han existido desde hace muchos años en animales y vectores, y desde luego se ha reconocido que estos virus pues están inicialmente en los murciélagos. ¿Por qué se presenta esta enfermedad? Quizás porque el hombre mismo ha rebasado sus capacidades y sus límites, y nos hemos acercado mucho a una situación de convivencia con animales, y por lo tanto es una enfermedad transmitida por vectores. Es una enfermedad que sabemos que podemos tener cierto factor de riesgo en situaciones de población, etcétera, etcétera. Este virus es un virus muy particular, es un virus que empezamos entonces a desglosarlo a partir de los 60s. Empezamos a observar 6 coronavirus, que son los que se transmiten y que hay en la comunidad. Inicialmente encontramos 4 o 5. Conocemos el árbol genealógico de los coronavirus, que se llama el pedigrí del coronavirus, que tiene un padre o un abuelo que es los primeros coronavirus que se encontraron en los 60s. Posteriormente vienen los abuelos, que son los coronavirus que se encontraron por allá en aquel 68. Posteriormente viene lo que es el SARS-CoV-1, que es el papá de este niño, y pues un hermano de él, que es el MERS, en los 60, en los 90, y posteriormente encontramos entonces coronavirus ahora en diciembre. Déjenme platicarles muy interesantemente que precisamente en la literatura la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas se encargaron de crear un grupo colaborativo internacional para observar la situación del coronavirus y la situación de qué es lo que estaba pasando. Y muy interesante, nace un organismo internacional que se llama la Junta de Gobierno de Monitoreo Global, y que publicaron en el mes de septiembre del 2019 un primer informe de la doctora Go Grale-Harland, que es la directora anterior de la OMS, y en la que nos dice en septiembre del 2019 que había un mundo amenazado. Y ese artículo y esa publicación en septiembre, el primer informe en septiembre del 2019, se publica, y ¿qué creen? 3 meses después, a finales de noviembre y diciembre, empiezan a aparecer los casos de coronavirus y de esta enfermedad. Entonces, ya se pronosticaba. Este mismo grupo, ahora recientemente el 14 de septiembre, publica su segundo informe de la misma situación, y el mundo se encuentra entonces en desorden. Es precisamente lo que tenemos en este momento, una situación amenazada, una situación amenazante,
Y este virus pues ha puesto de rodillas al mundo desde el punto de vista de afectar a todos los países prácticamente, con los números de casos que tenemos, las estadísticas. Pero bueno, no me puedo detener mucho en la situación de este coronavirus. Este coronavirus es un coronavirus que tiene un material genético de RNA envuelto en una hélice, en una helicoide material, y tiene algunas enzimas, pero uno de los aspectos más importantes son las coronas o los radiantes y las proteínas que tiene, que son precisamente donde el virus puede ir adyacente o bien adhiriéndose a las células, y por lo tanto este virus tiene ciertas particularidades. Es un virus grande, es un virus que tiene material de RNA, es un virus que tiene salientes, tiene un componente muy importante que es la proteína espiga o la proteína spike, y ese virus se fija a una unión que tienen prácticamente todas las células de nuestro organismo, que es la enzima convertidora angiotensinógeno, y que lo que hace es permite la entrada del virus y por lo tanto inicia precisamente este mecanismo de daño. Se sabe que este virus es un virus que necesita esa unión a este fijador, y ahí es donde inicia todo el proceso inflamatorio. Este virus, pues bueno, lo podemos identificar por diversos métodos. El método más internacionalmente conocido pues es una realización de una prueba, pero sin embargo pues tenemos también por ahí otros métodos que nos permiten conocer este comportamiento de este virus, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por esta introducción de conocer a qué nos estamos enfrentando y más o menos la historia de cómo empezó esto. Y bueno, pues actualmente tenemos ya, no saturadas, no quiero decir saturadas, pero sí muy llenos los hospitales y las terapias intensivas. Y ahora sí, pues pasamos con la doctora Valencia. Doctora, ¿cómo nos ha ido con los pacientes en terapia intensiva? ¿Cuáles han sido los factores importantes? Porque sabemos que el hecho de que se tengan que pasar a ventilación mecánica o a fase 3 de ventilación, a intubar al paciente, es de mal pronóstico. ¿Cuáles han sido los factores para que a estos pacientes les vaya bien o les vaya mal, de acuerdo a la experiencia que han tenido ahí en el Hospital Central Jesús Grajeda? Sí, muy bien. Pues nosotros recibimos puros pacientes con una enfermedad severa. La enfermedad se caracteriza, bueno, se clasifica en leve, moderada y severa. Un paciente severo sabemos que está en este estado si el paciente tiene una saturación de oxígeno menor al 93%, si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, si tiene una relación de la presión de oxígeno entre la fracción de oxígeno que estamos aportando menor a 300, o bien que tiene infiltrados en el estudio de imagen mayores al 50% que se han desarrollado en las primeras 24 a 48 horas de que inició la enfermedad. Entonces, solamente ese tipo de pacientes nosotros estamos atendiendo. De ellos, algunos van a requerir ventilación mecánica. Se supone que el 20% de los pacientes van a ser severos, o un poco menos tal vez, y un 5% van a requerir ventilación mecánica aproximadamente. Nosotros estamos recibiendo estos pacientes severos y por ende están requiriendo oxigenoterapia. Nosotros empezamos con oxigenoterapia convencional. ¿Qué es esto? Es utilizar puntas nasales convencionales a 3 a 5 litros, no pasamos de eso, y posteriormente podemos, si no conseguimos metas de saturación de oxígeno por pulsioximetría entre el 93 y 96%, vamos utilizando otros métodos, ¿verdad? Entonces, de lo que más accesible pues podemos tener es una mascarilla, sencillamente, ¿no? Una mascarilla con o sin reservorio. Hemos decidido, en la medida de lo posible, utilizar, después de las puntas nasales convencionales, utilizar puntas nasales de alto flujo, porque tenemos ese recurso. La verdad es que es un recurso excelente. Pasamos a las puntas nasales de alto flujo, que les comento ahorita un poquito de ellas, y posterior a esto, si no es suficiente, ya no nos vamos a la ventilación invasiva, nos vamos directamente a intubar al paciente. ¿Por qué utilizamos tanto las puntas nasales de alto flujo? Porque se ha visto que cuando utilizamos este dispositivo podemos tener, disminuir el riesgo de intubación y incluso de mortalidad, pero esto es debatible. Al menos disminuimos el riesgo de que el paciente llegue a ser intubado. Con el alto flujo. Con el alto flujo. Entonces, la no invasiva estaría contraindicada en estos pacientes. No necesariamente, sí produce mucha realización, y una de las cosas que estamos teniendo nosotros en los pacientes por los cuales no lo estamos utilizando tan seguido es porque crean mucha claustrofobia en ellos. Entonces se sienten atrapados, ya si empiezan con esa dificultad respiratoria, y con
Las puntas nasales de alto flujo, pues realmente es un sistema bastante cómodo, nos genera aire húmedo y caliente, pues, utilizamos flujos de 40 a 60 litros, hacemos que se pierda un poquito el espacio muerto, damos cierta presión positiva, pequeña, 3-4 de centímetros de agua, generamos confort en el paciente sigue interactuando, sigue comiendo, y solamente de estos pacientes que están requiriendo puntas nasales de alto flujo, un 30% va a evitar la intubación y 60% se va a intubar. Entonces, nosotros utilizamos el ROX, que salió en diciembre del 2018, que es una relación entre lo que es la saturación de oxígeno por pulsoximetría, PO2 y frecuencia respiratoria. Ahorita sabemos que un ROX menor a 5.4 tenemos una posibilidad alta de que el paciente falle con este método de puntas nasales y tenemos que intubar. Y lo estamos midiendo. Obviamente en el Hospital Central tenemos residentes y es un gran apoyo que nos permite darle una continuidad. Entonces podemos estar al pendiente muy frecuentemente del paciente, realmente personal médico de enfermería, y si el ROX es menor de 5.4 o bien hay una fatiga importante, una frecuencia respiratoria alta, que se mide con esto, ¿no? Nosotros pasamos a la intubación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Hernández, ¿cuáles han sido las estrategias en terapia intensiva que han sido más útiles desde que empezaron los pacientes a llegar a los pacientes graves? Se habló de la pronación, se habló mucho de la pronación y de otras estrategias. ¿Cómo nos ha ido con esas estrategias y cuáles han sido las más eficientes en terapia intensiva? Bueno, la doctora comentaba cuando ya tenemos que utilizar estrategias avanzadas como es la asistencia mecánica de la ventilación. Pues primero debo decirles que cuando un paciente llega a la asistencia mecánica de la ventilación, quiere decir que el paciente está extraordinariamente grave, que la mortalidad es muy alta y que la estrategia debe ser programada inicialmente y secuencialmente evaluada porque puede estar cambiando en una forma muy dinámica. En primer lugar, cuando decidimos llevar a un paciente a ventilación mecánica, lo primero que tenemos que hacer es tener un equipo humano adecuado, que hablemos el mismo idioma y que haya una gran colaboración. No se vale que el primer médico ponga unas cosas, el segundo llegue y las cambie, el tercero llegue y las cambie. Tiene que haber una secuencia lógica, tiene que haber mucha comunicación entre el personal médico y debemos contar con un personal de enfermería altamente capacitado para manejar. La ventilación mecánica es de riesgo para el paciente y es de riesgo para las personas que están ahí. Genera aerolización, genera dispersión de partículas y genera daño al paciente que tiene un pulmón ya dañado. Prácticamente nosotros debemos de elegir inicialmente la estrategia que vamos a utilizar para iniciar la ventilación mecánica y ahí tenemos que disponer de algunas herramientas clínicas. Una vez que el paciente está intubado, lo primero que tenemos que saber es cómo estamos, con qué contamos, cómo está el paciente, lo que los gringos dicen el strength pulmonar, cómo está ese pulmón. Los sometemos a una ventilación mecánica convencional por volumen, fijamos un volumen corriente que no es ni alto ni bajo, y una vez que lo tenemos así, hacemos algunas mediciones rápidas, básicamente ver con qué distensibilidad cuenta ese pulmón. Nosotros podemos medir con los nuevos respiradores la distensibilidad pulmonar dinámica, al menos. La distensibilidad pulmonar específica es más difícil de medir, pero con distensibilidad pulmonar dinámica y luego nosotros el driving pressure, que es la diferencia o la presión que hay entre la presión plató y el PIC que tiene el paciente, y podemos ahí medirlo. Decimos, bueno, tenemos un paciente que tiene buena normal distensibilidad y que tiene un driving pressure menor de 15 centímetros de agua. Ese paciente puede ser sometido a una ventilación volumétrica con un volumen corriente relativamente alto, que es 8 mililitros por kilo de peso. No es necesario ventilar a ese paciente y ese paciente puede seguir con esa estrategia de ventilación hasta que pueda ser reevaluado el resultado de esa estrategia. Si nos sale con distensibilidad baja, si nos sale con un driving pressure o una presión de distensibilidad, un trabajo motriz alto, entonces nosotros tenemos que usar otra estrategia y empezar a mejorar, a ventilar a los pacientes con volúmenes corrientes más bajos, tratar de limitar la presión y
podríamos nosotros titular el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, de acuerdo a la presión plató que tenga el paciente, al dry room pressure, a la PO2 que necesitemos y a lo que logremos con esto. Una vez que hacemos estas dos estrategias, en estos dos tipos de pacientes, los dejamos y luego nos toca, después de eso, reevaluar cómo va a continuar esta estrategia. Nosotros podemos decidir si este paciente tiene razonablemente buena función pulmonar, si su pulmón tiene buena distensibilidad, o lo que conocemos como el fenotipo L, ¿verdad? El fenotipo L fue una clasificación reciente en esta epidemia de Gattinoli, ¿verdad? Que decidió que había dos tipos de fenotipos de los pacientes, unos que cumplían el requisito para ser denominados como síndrome de insuficiencia respiratoria aguda severa, que es la clásica definición de AF, y otros que no cumplían. Claro, los que no lo cumplían, pues, se consideraba que eran pacientes que podían aceptar, tenían baja elasticidad pulmonar, o sea, para poder hacer coincidir el que todo era baja elasticidad pulmonar, bajos trastornos de ventilación, perfusión, no tenía cortocircuitos, el pulmón no tenía mucha agua, y dijimos, bueno, todo es low, ¿verdad? Todo es bajo, y lo ponemos. Si era al revés, si cumplía los requisitos de Berlin, pues nosotros lo manejamos como antes. Si este paciente tiene un fenotipo L, lo podemos manejar más conservadoramente. Este tipo de fenotipos no responde adecuadamente a la reclutación, no responde adecuadamente a la posición prono. En estos pacientes, a veces lo que tenemos que hacer es procurar disminuir el barotrauma, disminuir el bolotrauma, y ojalá pudiéramos limitar el biotrauma, que es a veces lo que nos queda incontrolable, ¿verdad? Poder quitar ese daño pulmonar sobre el daño pulmonar para que lleva la ventilación mecánica. Y si el paciente tiene los parámetros que cumplen con el fenotipo H, que tiene alta elasticidad pulmonar, que tiene alto contenido de líquido, que tiene altos cortocircuitos, tiene todo, pues lo manejamos como un ARTS convencional. Este paciente responde a la pronación o es propuesta la pronación para mejorar, la pronación prolongada. Nosotros en el hospital particularmente estamos usando 48 horas de pronación prolongada. Se recomienda un mínimo de 16 horas. Estamos usando 48 horas con todos los accidentes y todos los riesgos que lleva a tener un paciente en pronación. Manejamos pips más altos, o sea, entre 10 y 15 centímetros de agua. Evitamos las maniobras de reclutamiento lo más que se pueda. Y si este paciente no responde en las próximas horas o en los próximos días, el pronóstico se ensombrece. Es en este punto donde el uso de los sistemas de oxigenación extracorpórea van a tener lugar. En este momento, nosotros lo hemos hecho en un puñado de ocasiones a lo largo de las epidemias de influenza y de otras cosas, lo recordarás bien, Arturo. Hemos tenido pacientes en ECMO y pues podemos manejar un paciente o dos pacientes en la temporada, pero nosotros no podemos tener 5, pues no tenemos capacidad ni humana ni técnica para tener 5 pacientes en ECMO. Pero entonces, en dado caso, sí es una estrategia que se puede utilizar, la utilización de membrana extracorpórea. Definitivamente yo creo que es una estrategia y una muy buena estrategia, y que cada vez irá tomando más, pues conforme se vaya conociendo más, conforme se vaya pudiendo hacer más estandarizado este procedimiento, porque la estrategia, lo máximo estrategia que tenemos es la estrategia convencional para el mismo manejo que el síndrome de insuficiencia respiratoria de cualquier causa, pacientes pronados, reclutados, con impactos, y si esto no resulta, las cosas en corto tiempo las cosas se van complicando, porque la ventilación mecánica no está nada libre de complicaciones. El barotrauma, el dolutrauma, las infecciones son caóticas. No se muere de insuficiencia respiratoria, no de neumonía. Claro. Al final de cuentas. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y ahorita que hablábamos de estrategias ventilatorias, también se ha tratado, no tenemos para el coronavirus como lo teníamos para la influenza un antiviral.
específico que sea realmente eficiente, pero se han intentado algunos medicamentos. Doctor Flores, ¿cómo nos ha ido con estos medicamentos y qué tipo de medicamentos son? Si se dan cuenta, pues lo que hemos hablado prácticamente hasta el momento son pues prácticamente puras medidas de soporte, ¿no? Que es básicamente el tratamiento del COVID-19. Realmente los medicamentos antivirales, pues las experiencias son muy anecdóticas, son procedentes de estudios observacionales. Apenas a la fecha se empieza a dar un poquito más evidencia de la contundencia de algunos otros medicamentos. Tratamos de buscar siempre al día lo más nuevo en relación a los nuevos medicamentos antivirales, ¿verdad? Pero los resultados, somos muy escépticos los médicos con los nuevos tratamientos antivirales. No queremos tanto, queremos más que todo, nos enfocamos más que todo en tratar la respuesta inflamatoria que desencadena el virus y que es la que nos ocasiona unos estragos, no nomás pulmonares, es una enfermedad sistémica, es la definición de lo que es una neumonía típica. La neumonía típica es una enfermedad sistémica con repercusión pulmonar. Entonces, el daño es multiorgánico y dentro de la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Esa es la falla orgánica múltiple y eso es lo que los intensivistas de forma cotidiana. Por eso de ahí la importancia que el tratamiento es multidisciplinario. Es importante que intervenga un infectólogo, es importante que intervenga un intensivista, un neumólogo, pero también es importante a veces hablarle al nefrólogo, porque esos pacientes frecuentemente caen en una insuficiencia renal que empobrece, por cierto, mucho el pronóstico. Entonces las alternativas terapéuticas en base solo a antivirales realmente no es nuestra gran herramienta terapéutica al momento. Es más que todo la terapia antiinflamatoria y con resultados muy variables, ¿verdad? Hay gente que tiene resultados espectaculares, hay gente que tiene resultados a mediano plazo y hay gente que con nada, hay pacientes que desafortunadamente nada en absoluto les puede dar. Y dentro de esos antiinflamatorios tenemos antiinflamatorios que actúan en forma inespecífica, ¿verdad? Como son los esteroides sistémicos, tenemos esteroides, antiinflamatorios que actúan en forma selectiva, principalmente lo que estamos utilizando ahorita es el tocilizumab. Sin embargo, no dejamos de dejar bien en claro que hay información todavía controversial, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los resultados han sido diferentes en cada centro hospitalario. Entonces, siempre la decisión a veces de administrar un medicamento de este tipo tiene que ser sometido a un comité de varios expertos locales, ¿verdad? De cada hospital y tratar sobre todo de salvaguardar el medicamento, porque si lo damos de una forma indiscriminada o le damos un mal uso, pues no está exento de presentarse algunas complicaciones. De acuerdo, pues eso complica todavía aún más las cosas y creo que algo importante de enfatizar es lo que acaba de decir, maestro, que es una enfermedad sistémica, debe ser multitratada por diferentes especialistas y sobre todo individualizado el tratamiento. Eso es algo importante que hay que enviar, creo yo, de mensaje a nuestros compañeros médicos, que no hay una receta, si bien en ninguna enfermedad la hay, ¿verdad? Pero aquí tampoco, mucho menos hay una receta de cocina, hay que individualizar al paciente. Y hablábamos de las consecuencias de la ventilación mecánica, las habituales que ya conocemos, pero también en coronavirus. Ya habíamos presentado al maestro Marco Hugo Sánchez, les comentaba que es neumólogo y que actualmente está a cargo del manejo del paciente COVID en el Hospital Morelos, que es uno de los hospitales pues, que más pacientes ha recibido o está recibiendo en este momento. ¿Cómo nos ha ido desde ese punto de vista, Marco? ¿Cómo nos ha ido con coinfecciones a nivel bacteriano, a nivel viral? Decíamos que nos preocupa mucho ahora la pandemia, la temporada de influenza que se va a juntar con el coronavirus. ¿Cómo nos ha ido con coinfecciones? Bueno, ahorita con influenza no hemos tenido casos reportados en el hospital. Perdón. Ya nos acostumbramos a eso. No, en cuestión de las infecciones bacterianas son las que principalmente nos complican y sobre todo el paciente con ventilación mecánica. Ya cuando la ventilación mecánica está tardando más de lo habitual, que por sí mismo tarda más de lo habitual. O sea, un paciente con una neumonía bacteriana, estamos acostumbrados a los 5 días ya empezar un destete de la ventilación mecánica bastante efectivo. Estos pacientes estamos teniendo por medios de 10 a 15 días para poder sonar la ventilación mecánica y en algunos pacientes está mal. Pero sí, la gran complicación ha sido las infecciones bacterianas. Más que ahorita la infección con influenza, porque peculiarmente no ha estado en nuestro hospital,
no se está identificando como tal. ¿Sí? Aunque tenemos que entender las limitaciones de recursos que puedes tener y el laboratorio que puedes tener en un hospital tan grande. Pero las infecciones bacterianas y cada vez con gérmenes más resistentes, o sea, ya el Acinetobacter es un germen cotidiano. La Klebsiella KPS también, ya es muy raro encontrar en los cultivos. A mí me ha tocado peculiarmente, más que en el IMSS, en el medio privado, estar haciendo broncoscopías en pacientes con coinfecciones, encontrar secreciones con bacterias productoras de moco de una forma muy muy intensa que nos dificulta muchísimo la ventilación mecánica, que empezamos a tener que entrar a ese riesgo de hacer broncoscopías precisamente para facilitar la recuperación del paciente. ¿No está contraindicada, Marco, la broncoscopía en estos pacientes? ¿Sí la podemos realizar? ¿Está indicada? ¿Es una contraindicación? No es para el paciente, es para el personal. Entonces el riesgo lo asumimos nosotros en base a lo que tú estés dispuesto a acordar con el paciente. Entonces hemos buscado estrategias de meter el broncoscopio. La primera broncoscopía la hicimos con caja de protección y prácticamente en posiciones extrañísimas para poder entrar a realizar las broncoscopías, pero lo hemos logrado. ¿Y es una herramienta útil? Muy útil, porque cuando estás con una sobreinfección y cuando ves que las secreciones salen, son prácticamente un chicle y quieren todo el mundo aspirarlo en una forma convencional, no las atelectasia es común como complicación. Los neumotórax, ahora estamos viendo los neumotórax como cuestión de neumotórax espontáneo, es algo cotidiano, incluso en la recuperación del paciente por la fibrosis periférica que queda en el paciente. Pero la broncoscopía se vuelve una herramienta muy útil, muy peligrosa. O sea, la carga viral hasta que te expones es enorme. Entonces tienes que tomar todas las medidas de protección habidas para ver. ¿Sí? No sé si son medidas de valentía o de ser temerario, pero nos tocó en su momento hacerlo y afortunadamente ha repercutido en el bienestar de los pacientes. Pero son medidas que tienen que tomar muy en cuenta y en pacientes que sabemos que no son medidas habituales. Pero las sobreinfecciones son las que más nos complican. Y el problema es que, como son ventilaciones muy prolongadas por la fibrosis que va desarrollando el paciente a largo plazo, te complica un retiro de ventilación mecánica temprana y vienen las sobreinfecciones. Y hacemos traqueostomía y vienen más sobreinfecciones peculiarmente. Entonces, aquí hemos estado trabajando codo a codo con los infectólogos, codo a codo con los internistas, porque esto se vuelve complicado. Vamos primero a utilizar medicamentos prácticamente en forma novedosa, de chareva, medicamentos que ni siquiera existen en México para infecciones que ya no tienen otro. Ya ves el antibiograma y dices, bueno, agua bendita les doy o hacia dónde vamos. O sea, precisamente para eso estamos. Porque precisamente, bueno, ampliando el comentario del doctor, yo creo que aquí el aspecto es, creo que lo que estamos aprendiendo de esta enfermedad, creo que todo el mundo tenemos que verla en una forma horizontal y desde el punto de vista de la participación temprana, oportuna y desde luego con la mejor estrategia de poder recuperar a un paciente que se encuentra en una situación crítica. Mencionábamos ahorita muy importante la cuestión de las sobreinfecciones. Es una situación que todos los días lo vemos en cualquier institución y desde luego que depende mucho de una búsqueda temprana, de una intuición temprana y que el laboratorio aporte importantemente con la contribución e identificación de gérmenes. Porque desde el punto de vista que lo que observamos, escuchamos ahorita al doctor Flores, el tratamiento quisiéramos que fuera un grupo de consenso, que estemos en común entendido, de decir, bueno, ¿cuál es el tratamiento inicial? ¿Con qué tratamiento vamos a empezar? ¿Con qué tratamiento vamos a continuar? ¿Y en qué momento nosotros vamos a agregar otros tratamientos o otros fármacos? Creo que la evidencia que existe en el mundo en este momento principalmente nos ha hecho analizar precisamente la gran cantidad de publicaciones científicas que aparecen en la literatura. Existe el Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford, que es uno de los primeros centros en los que está analizando toda la literatura que se publica en relación a COVID, y precisamente porque había un desorden en esta situación.
No hay un pensamiento único, no hay una disciplina, no hay un seguimiento. Desafortunadamente existe una abrupta situación de grupitos, publicaciones pequeñas, y precisamente la Universidad de Oxford ha puesto en evidencia esta situación y decir, fíjate qué caro le ha salido al mundo toda esta pandemia, y eso que tenemos nada más 10 meses. El Centro de Evidencia de Oxford lo que ha puesto es precisamente orden, y una de las cosas más criticadas en esta situación es que el mundo se gastó mucho dinero en encontrar medicamentos que pudieran ser útiles para COVID, y está la situación del presidente de Estados Unidos, donde promocionaban un fármaco, y desafortunadamente ese fármaco se cayó, vino abajo, pero se gastaron millones de dólares. Y el estudio más económico, el estudio más importante de impacto en relación a COVID, fue precisamente el estudio de recuperación, que es el RECOVERY, que le costó a Inglaterra precisamente subir la plataforma y decirnos a los clínicos, hey, utilicen dexametasona, utilicen esteroides porque es un muy buen medicamento y ayuda. Y este estudio de RECOVERY fue un estudio analizado en la literatura, el más económico. El estudio más caro, existen más de 45 estudios internacionales y mundiales con hidroxicloroquina, y aquí llegamos a la conclusión que no se ríe. El segundo estudio más importante que existe de evidencia, de medicina basada en evidencia, son los anticoagulantes. Sabemos la situación de la utilización de enoxaparina precisamente para quitar esa situación de la formación de esos microtrombos, que el paciente sabe que en algún momento todas esas plaquetas van a formar esos trombos, y pues evidentemente los anticoagulantes son importantes. El tercer estudio que existe de evidencia es con Remdesivir, en el que nada más lo único que ha demostrado de todos los 150 medicamentos, solo 3, y Remdesivir es el más bajo, en el que ayuda a que el paciente pueda recuperarse y salir más rápidamente del estudio o del tratamiento o del hospital. Pero no existe en otra situación. En relación a medicamentos, creo que aquí es importante que, pues evidentemente, quizás sería lo ideal contar con un grupo de consenso en el que nos pusiéramos de acuerdo todos en relación a utilizar diversos medicamentos, porque empezamos ivermectina, nitazoxanida, acitromicina, colchicina, hidroxicloroquina, cloroquina, Remdesivir, inhibidores de la vía JAK1, JAK2, que es el Vancitinib, Caletra, la situación del tocilizumab, que ahorita lo comentaba mi compañero, y está demostrado que el tocilizumab, no sé, ahorita podemos entrar en un diálogo de conversación, y el tocilizumab pues es un medicamento que inhibe la situación de interleucina 6, pero pues no está demostrado realmente que sea un medicamento que eficazmente ayude. Algunos grupos lo utilizan tempranamente, otros también, la situación del tiempo. Yo creo que con tocilizumab podemos quedarnos un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque quizás lo hemos utilizado mal, utilizado tardíamente. Y aquí lo que está sucediendo es que desafortunadamente nuestros pacientes de COVID están llegando en fases muy tardías, están llegando en fases más allá de 10, 14 días, y la situación de la ventana de eficacia del tocilizumab pues es algo eso tardío, eso lo hemos provocado también. Perdón. Pero lo mismo tardío lo hemos provocado en la información. O sea, el mensaje inicial fue quédate en casa. Quédate en casa. Y ese quédate en casa creo que ha impactado terriblemente. El segundo mensaje fue espérate a la PCR a que esté positiva. De aquí a que se manda al INER, de aquí a que se manda al INDRE, y que nos regresen en 15 días ya el paciente está sepultado. O sea, la estrategia tiene que ser una estrategia proactiva de los hospitales, del sector público, de tener un diagnóstico temprano. Nosotros como estrategia en el hospital nos hemos dedicado a buscar neumonías en la fase inicial. ¿Sí? Si el paciente está infectado, pues bueno, ¿tiene neumonía? No, no tiene neumonía. Bueno, probablemente se va a recuperar solo con paracetamol, ibuprofeno y hidrocloroquina. Pero el paciente que tiene neumonía, es en ese que tenemos que centrar todas nuestras alarmas. ¿Sí? Y veremos si vamos a anticoagular en esta fase temprana o no. Tenemos que detectar cuándo empieza con la disnea, porque hay una gran negación de la población a aceptar que tiene la enfermedad. Nadie queremos tener coronavirus. Y todos los que llegan al consultorio llegan negociando. Oiga, doctor, ¿verdad que es una faringitis? Oiga, doctor, es que mire, empecé como que no, pero yo creo que es alergia, fíjese. Es que, no, pero es que mire, yo tengo la prueba negativa y aquí en la tomografía me dicen que tengo una neumonía por coronavirus, ¿a quién le creo? ¿Sí? Hemos tenido
tenemos que hacer estrategias más proactivas para un tratamiento más temprano y independientemente del esquema que estemos utilizando, porque cada quien podrá tener nuevos resultados, lo principal es actuar desde un inicio. Neumonías en una fase temprana. Yo te puedo platicar la experiencia que tenemos. Yo soy jefe de medicina interna del IMSS, colaboro con René. Y la primera estrategia que tenemos es cero muertos en el personal. O sea, independientemente, sabemos que esta pandemia nos va a pegar a todos, pero si algo me preocupa mucho es mi personal. Tengo que estar sobre el personal, estar buscando todos los detalles. Y empezamos a usar tomografías para detectar neumonía. Te puedo decir que nos falleció una persona, un personal de salud al inicio de la pandemia. De ahí a la fecha no ha fallecido el personal de salud en Morelos. Y esto creo que es significativo porque si la mortalidad está en el 13%, en el 8%, dependiendo de la estadística, en una población tan expuesta y tan cerrada, que ha tenido más de 300 contagios, no tenemos ningún muerto desde que se inició nuestra estrategia de detección temprana. Entonces, eso que es un grupo cerrado, que eso también me sirve mucho de referencia, me sirve para seguir aplicando las estrategias también afuera. El paciente se tiene que, en lugar de estar bailando con pruebas rápidas que se me hacen muy antiéticas, o sea, esas pruebas rápidas, creo, no sé si no quiero decir que digan los maestros, pero solamente meten confusión. La PCR creo que es esencial para el manejo epidemiológico, pero no para la toma de decisiones clínicas. Así es. Volvemos a una de las máximas de la medicina que siempre hemos comentado, ¿no? Que lo importante es el paciente y la clínica. Como dicen, a veces nos basamos mucho en la PCR. La PCR lo más rápido que la podemos tener es 24 horas y son 24 horas muy valiosas. Y creo yo que ahí hay que darle un valor también importante a la tomografía de tórax como un diagnóstico más temprano del paciente. La otra vez hay que recordar que la PCR sigue teniendo falsos negativos. Hasta el 42%. Que es bastante alto. Entonces, de acuerdo contigo también con lo de las pruebas rápidas. Creo que no debemos de basarnos para nada en las pruebas rápidas. A lo mejor son una buena utilidad para screening de poblaciones grandes, no sé, empresas, maquiladoras, penitenciarías, no sé, poblaciones grandes, pero no como el diagnóstico individual. Maestro, ¿quería decir algo? Sí, con respecto a lo que comentaba, las pruebas rápidas son un dolor de cabeza. Crean mucha confusión, sobre todo entre el personal de salud, ¿sí? Entre las enfermeras, todo el personal paramédico de un hospital, crean mucha confusión. Durante un tiempo se estuvieron haciendo las pruebas rápidas con un requisito preoperatorio. Era una manera de tener que suspender todas las cirugías y no sé qué hacer con los pacientes, porque salía una cantidad impresionante de IgM positivas que lo único que hacían con tomografías normales, que lo único que hacían era meter mucha confusión. En cuanto al manejo del paciente, totalmente de acuerdo con lo que dice Hugo, la clínica manda. Si el paciente camina como pato y todo, pues es un pato y hay que tratarlo como tal. No vamos a negociar si es alergia, si se le reactivó las reacciones del virus, como dicen, es la tifoidea que me da cada año. Vamos a actuar pronto. Ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de poder tener una PCR para SARS-CoV-2-19 en 4 horas, porque la estamos efectuando ya ahí mismo en el hospital, y junto con un panel de virus respiratorios por ahora, por la temporada que viene. Entonces va a ser práctico tener un panel y nosotros tener decisiones terapéuticas basadas en una PCR, en un cuadro clínico, en una tomografía de tórax y en todos los exámenes que tratamos de medir nosotros la respuesta inflamatoria sistémica y tomar la decisión de usar con relativa libertad la terapia anti-IL-6. Sabemos lo que comentó René hace unos momentos. Hay pacientes que responden extraordinariamente bien, en 24 horas están muy bien. Hay otros que tienen una respuesta media y otros que no responden. Buena pregunta de investigación. ¿Qué factores sean? Hemos manejado otro tipo, los inhibidores de receptores JAK1, JAK2. Hemos visto que es un medicamento como más, no hemos tenido ni respuestas espectaculares ni malas, simplemente muchos pacientes con neutropenias severas
Algunas Generalmente un medidor de Jack empieza a producir disminución de las citopenias después de 14 días. El tiempo que usamos como el medidor Jack 1, Jack 2, pues son de 10, menos de 10 días. Yo quisiera comentar algo. ¿Qué es COVID? ¿Qué es COVID? La situación es la enfermedad, pero aquí lo que te pone la evidencia y te lo marca mucho la situación es la definición mundial de COVID establecida por la OMS, inclusive la OMS misma no tiene muchos elementos y una de las cosas es la prueba de PCR. Hay países en las que no se basan en PCR. Son situaciones evidentemente clínicas y por lo tanto podemos desbaratar la PCR. La PCR no se puede hacer a todos. Es cara, vale 3,000 pesos, es algunas veces inaccesible porque pues la población el escenario clínico de un paciente privado es muy diferente a un paciente técnicamente complicado. Exacto, pero yo te voy a explicar por qué está complicada. ¿Qué es la situación de PCR? Ni siquiera sabemos interpretar una prueba de PCR. PCR es una reacción de cadena de polimerasa. Lo que yo voy a hacer es un fragmento del RNA se pasa a un DNA y se amplifica las veces que es necesario. La prueba se reportaba nada más como positiva, pero si tú haces un análisis de esa población, está publicado en un artículo internacional, en el que precisamente es, ¿qué es lo importante de PCR? El nivel de umbral de ciclo. Significa las veces que tú necesitas amplificar la prueba para que te salga negativa, o bien agarras un pequeño fragmento esbozo del virus y te sale positiva. Pero es muy diferente un umbral de ciclo con carga alta a un umbral de ciclo que está ya vista ya. Por eso el paciente, algunas veces, con el PCR se decía, ¿verdad? Es un paciente que todavía está infectante o infeccioso. No es cierto. Hoy la evidencia nos dice entonces, ¿cómo interpretar el PCR? Un PCR tiene un índice de falla, hasta el 42% que lo mencionamos, pero también depende mucho del tiempo. Por eso algunos pacientes pues son PCR negativos, pero tienen COVID. No baso mi diagnóstico en base a una prueba. Nos ayuda a apoyarnos también. La tomografía es importante. Y el PCR no es tampoco el que me va a decir que estás infectante o no. Entonces, el punto es, un paciente es infectante desde que empieza su primer síntoma de 0 o 1 y se establece hasta 8 o 10 días en formas leves. En formas más severas se extiende un poco más la presencia y esto basado en cultivos celulares. Y por lo tanto, hay pacientes que ya están en el hospital, después de 20 días ya no están realmente tan infectantes, pero tenemos que tomar las precauciones. Aunque sigan con PCR positivo. Un PCR te puede salir positiva. Y es lo que pasa a la gente, que vas a hacerte una prueba PCR para que vengas a trabajar otra vez. Importante eso, ¿verdad? Que puede seguir saliendo positivo. Probablemente lo que está diciendo es eso, pero de que sabemos interpretar una PCR, y sabemos cómo funciona el termociclador para poder encontrar eso. Sabemos cuándo suponemos que está teniendo basura nuclear y que la está detectando y nosotros sabemos si el lugar de ciclo threshold es arriba de 32, seguramente esta persona más está eliminando. Pero el número que nos da de CT es inversamente proporcional a la carga viral, aunque no nos dé la carga viral. El ejercicio clínico y la evaluación médica es la que puede definir eso. Los pacientes nos preguntan, ¿cuándo me puedo regresar a trabajar? Sí, entonces me tengo que basar en alguna evidencia clínica y decir, a los 10 días de haber iniciado los síntomas, la posibilidad de cultivar el virus es tanta. A los 14 días, el 95% de los cultivos virales van a salir negativos. A los 21 días, prácticamente todos. Pero puede existir material nuclear 90 días sin algún problema. Pero nosotros debemos de basarnos en los estudios y saber cuándo es la posibilidad de que ese paciente ya sus cultivos virales hubieran sido negativos. Y nosotros podemos presumir que a los 21 días el 95% o más de los cultivos virales serían negativos. ¿Nos apoyan los anticuerpos? ¿Cómo nos vamos a apoyar con ellos? Los anticuerpos sabemos que se desarrollan días después de que se inició la infección. Hay unos estudios muy interesantes que nos hablan de que entre el 17 y el 19 días tenemos aproximadamente entre un 70 y un 80%
de IgM y IgG positivas. Y hay un autor que lo marcamos así y dice, la IgM va a estar positiva en el 40% de los pacientes en la primera semana y en el 90% de los pacientes a la segunda semana. Entonces, para fines prácticos, los anticuerpos no se utilizan para tratar de identificar al paciente y para evitar la transmisión del virus. No se utilizan. ¿Sí? Porque prácticamente yo tengo que esperar 2 semanas para que me salgan positivos, obviamente no todos, y en ese tiempo el paciente ya estuvo en la calle transmitiendo el virus. ¿Sí? Y nada más para comentarlo en la PCR, porque esta discusión se dio, una PCR positiva no nos habla de que el paciente tenga virus que es viable y que puede infectar. O sea, tenemos que interpretar. Y eso es cuestión de un médico. Eso no es cuestión de laboratorio, no se toman decisiones sin la participación de un médico. Sí, para ampliar lo que dice Betsa, no se necesita una segunda PCR. No es conveniente hacer una segunda PCR. Esto básicamente para la población y los compañeros médicos generales son Mucha mucha confusión, porque hay mucha confusión. O sea, usted nada más necesita un estudio para poder ser detectado, para poder ser diagnosticado o tomar decisiones en cuanto a qué es lo que vamos a hacer y punto. Aquí yo no les recomiendo, no es conveniente hacer una segunda PCR para ver si vas a regresar a trabajar o no. Nosotros en la Secretaría pues tenemos los lineamientos que nos establece la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de la Función Pública, establecen el protocolo en la que si tú ya tienes 3 días sin síntomas, ya has cumplido 10 días de inicio de sintomatología, puedes tener ya una recuperación y desde luego regresar a tu trabajo, pero no se necesita. Y no significa, perdón, y no significa que te puedas quitar el cubrebocas. Así es. Importante, sí, importante eso, porque también tenemos pacientes que dicen, ya tengo PCR negativa y ya estoy inmune y ya puedo estar sin cubrebocas. Eso nos lleva a otro tema que ya estamos viviendo y que antes decíamos, pues lo vamos a ver tiempo después, pero ya lo estamos viviendo, que es el paciente post-COVID. ¿Cómo han visto ustedes al paciente que se recupera? ¿Qué secuelas deja? Se ha hablado y ha habido algunos reportes ahí en la bibliografía de secuelas neurológicas, secuelas respiratorias, por supuesto. Hemos hablado de la importancia de la rehabilitación, tanto física, general pues, como respiratoria. ¿Qué opinan ustedes del paciente post-COVID? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué secuelas han visto? Yo, si quieren, Adelante. lo vivo, prácticamente yo lo viví, ¿no? Creo que también padecimos la enfermedad, fuimos producto de una enfermedad ocupacional. Entonces, vivimos las secuelas hasta cierto punto por tiempo prolongado, ¿verdad? Síntomas inespecíficos, problemas de ansiedad, insomnio, ¿verdad? Una sarcopenia en las primeras semanas, ¿verdad? Y tuvimos que tener un proceso de rehabilitación y no fuimos hospitalizados, o sea, fuimos manejados en forma ambulatoria, no fueron formas graves. Sin embargo, imagínate los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, ¿verdad? O aquellos que tuvieron unas formas muy graves de neumonía por el SARS-CoV-2. La situación es de que ahorita comentaban fibrosis. Yo no estoy tan seguro que muchos de estos pacientes hagan a lo que estamos acostumbrados a ver como fibrosis pulmonar, ¿verdad? Hacen secuelas respiratorias pulmonares, pero si evoluciona una fibrosis es más que todo por neumonías o alguna infección sobrellegada que causa alguna bronquiectasia, pero en sí el virus no es fibrosante, sí causa cierta recuperación lenta en algunos pacientes, y hablo de 2-3 meses, ¿verdad? Pero decir que causa fibrosis como el virus de la influenza, ¿verdad? O otros equiparables, es difícil decirlo. Hemos visto tomográficamente, vemos muchos pacientes con fibrosis, muchos de ellos sobreinfectados con bacterias durante su etapa aguda, pero pues la secuela está quedando, o sea, estamos viendo pulmones muy lastimados. Yo no he visto tantas bronquiectasias, pero sí he visto engrosamientos sectarios muy marcados y áreas fibrosantes en las partes periféricas. Pero que se resuelven a mediano o largo plazo, cosa que en 7 meses que tenemos de experiencia con la enfermedad, pues tampoco es vamos. poco tiempo para poderlos evaluar y prácticamente no tenemos evaluaciones funcionales, solamente tomográficas. Todavía no estamos haciendo pletismografía ni difusión en los pacientes que se han recuperado. Sabemos que posiblemente el virus a lo mejor no las deje, pero los pacientes con insuficiencia respiratoria severa, sabemos que daño alveolar difuso en una etapa tardía No por el virus, sino por el proceso puede inflamatorio. presentar, y es daño alveolar difuso a final de cuentas, y eso puede dejar secuelas que las tenemos que ir evaluando paulatinamente. En cuanto a las secuelas neurológicas, son muy ciertas, musculares, renales y sobre todo cardíacas. Nos sacó pacientes con marcapasos definitivos, lo
Ya. Es interesante, exactamente, eso es una neumonía que pasa con bradicardia, llegan puros deportistas a los hospitales. Sí, así, y han tenido que salir por marcapasos, porque pues no sabemos, y si le buscamos, encontramos. Pacientes que no teníamos la menor idea, de repente las manifestaciones que tuvimos fue pancreatitis, ¿sí? Como pancreatitis, otros tenían trombosis esplénica. Sí, varios pacientes se presentaron como dolor abdominal, maestro. Sí, bueno, las secuelas están también muy documentadas en la literatura y hay bastante información en cuanto a eso. Una de las secuelas que el paciente aqueja es la pérdida del olfato. La pérdida del olfato, la pérdida del gusto no se recupera tan rápidamente. Lo que se establece es que se pierde por 2 meses. El aspecto psiquiátrico, psicológico, es muy crítico. Los pacientes que están en la terapia intensiva, los pacientes que salen de la ventilación mecánica. Y los que están aislados, doctor. Voy a ampliar el detalle. Es que el paciente que está en la sala con nosotros en el Hospital Central, que ustedes conocen que es un galerón amplio, el paciente está en vigilia las 24 horas. Está con la angustia, con el miedo, con el temor, no se apagan las luces. El detalle es que el paciente está viendo que al lado estamos con un paciente ventilándolo, o bien hay un paciente que se tiene que intubar. El daño psicológico y psiquiátrico es muy importante. En el equipo nuestro, en el Hospital Central, tenemos integrado al psicólogo y al psiquiatra, y están adentro. Y hacemos el apoyo del paciente psicológicamente a través de una teleconferencia que establece comunicación a través de un iPad. Y manejamos todo el aspecto diario del aspecto psicológico y creo que es importantísimo. Sí, una cuestión también de la salud mental. Tenemos adentro en el mismo equipo, tenemos a los cardiólogos que están evidentemente apoyándonos con todos los aspectos cardiológicos y las complicaciones, etcétera, etcétera. Tenemos a los nefrólogos que están adentro junto con nosotros. Tenemos a los neurólogos que están viendo COVID en este momento. Tenemos a los hematólogos que están dentro, a los reumatólogos que están integrando el equipo. Yo creo que el equipo que tenemos es muy parecido a otras instituciones, pues esto habla de la gran necesidad multisistémica de conceptualizar el padecimiento en un sentido holístico, amplio. Sí, de acuerdo. Están haciendo una pregunta aquí en el Zoom. Hay que recordar que la plática va orientada a la clínica. Hay varias preguntas en cuanto a la epidemiología, sobre saturación de hospitales y eso. Bueno, pues será otra sesión. Ahorita estamos hablando de las cuestiones clínicas del paciente, pero doctor Armando Lara hace una pregunta que me parece muy interesante y quisiera saber su opinión. En el primer nivel de atención, el paciente que llega con todos los síntomas iniciales, pero ambulatorio, ni siquiera requerimiento de oxígeno, ¿cuáles serían las estrategias terapéuticas que tendríamos que utilizar o nuestros compañeros que atienden a estos pacientes en el primer nivel de atención? Estamos hablando de un paciente que no requiere oxígeno, pero trae síntomas que nos orientan hacia ¿Estrategias terapéuticas o ¿cuáles estrategias diagnósticas? terapéuticas sería. Yo primero trato de tener un poquito más de información en cuanto a una repercusión o una magnitud del problema. Necesito información objetiva. No estoy hipoxémico, ok, muy bien. Pido algunos exámenes de sangre económicos, rápidos, sencillos, como una biometría, una proteína C reactiva y una sedimentación globular. Si me encuentro una linfopenia severa, si me encuentro una PCR elevada, una velocidad de sedimentación, puedo negociar un tratamiento sintomático, ¿verdad? Obviamente una radiografía me puede dar cierta información. La exploración física es aquí un punto controversial y que vale la pena porque se ha perdido esa relación ya médico-paciente habitual, ya mantenemos cierta distancia con el paciente y eso incluso también ha causado un daño, ¿verdad? Una fragmentación, una relación adecuada con el paciente, ¿verdad? No estamos ocultando a los pacientes, hago un paréntesis, doctor, porque me llama la atención, incluso veía las notas de terapia y dice no se realiza auscultación por reflexión. Sí. Entonces es una situación difícil. Tratamos de utilizar métodos para auscultar, aprovechando que ya estamos en el 2020. Ya tenemos tecnología, ya utilizamos telescopios con Bluetooth, ¿verdad? Y por cierto que la auscultación pues, no va más allá de los extractores, de informadas difusas. Cuando los encontramos en la cara anterior del tórax, aguas. Es un paciente, es un parámetro de los extractores polulares son posterobasales, subescapulares. Nunca vamos a encontrar sibilancias. Si hay sibilancias, esto no es, es siempre pensar en otra posibilidad. Entonces iniciamos con eso y luego empezamos con un tratamiento sintomático. La vigilancia, el monitoreo es lo más importante. A veces abandonamos al paciente, no, tenemos que estar pendientes. Háblame, te doy mi teléfono, mándame un WhatsApp, no te voy a poder contestar inmediato, pero tengo que estar pendiente. Consíguete un oxímetro de pulso, tenemos que estarte vigilando.
Desafortunadamente los oxímetros de pulso pues ya empezaron a escasear, ¿verdad? Pero es una herramienta indispensable para monitorear en la casa del paciente, ¿verdad? Y yo creo que así podemos iniciar básicamente el manejo. El paciente ambulatorio, ¿qué recomiendas tú para los médicos de primer contacto? Es que para mí que el primer contacto es segundo contacto. Yo aquí mi posición es un poquito más agresiva. Nos toca ver mucho paciente asintomático con neumonía. O sea, entre todo el rastreo que hemos hecho... Pero ninguno con neumonía con PCR normal, o velocidad de sedimentación normal, o linfopenia. De acuerdo, pero está en neumonía. Y el primer estudio de inmediatez es la tomografía. Y la tomografía está en costos bastante aceptables. En muchas clínicas está en 1.600 pesos, 1.000 pesos. Que si bien no es lo más económico, te va a dar muchísima información sobre por dónde va este paciente. ¿Una tomografía? Es una tomografía. Okay. Pero soltar tomografías sin ton ni son es exposición del personal radiológico, número uno. Dos, es costos. Tenemos que tener un sistema de escrutinio más económico y abierto a la población. No podemos saturar los departamentos de radiología para que todo lo que tenga fiebre, ¿verdad? O algún síntoma no grave, ¿verdad? Yo creo que deben de incluirse en eso los factores persistentes y las comorbilidades. Otra vez individualizar. O sea, la edad que tiene el paciente, si es hipertenso, diabético, sobrepeso, todo lo que hace que influye que esos pacientes, lo hemos visto, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, tienen una evolución más severa que los pacientes jóvenes, sanos, por lo demás, que normalmente les da, y no es por juventud. Incluso fue muy bien. Incluso a veces consideras, pero quedó bien. incluso a veces consideras hospitalización temprana de esos pacientes. Decíamos en un Y la inicio. tomografía es un recurso aislado, probablemente el único recurso aislado junto con la oximetría, muy valioso. Decíamos en un inicio, maestro, o decía yo, que nos preocupa el que se agregue influenza. Y Brenda hace una pregunta que me parece importante puntualizar. ¿Está contraindicado en el paciente COVID positivo que está en su casa, está recuperándose, está contraindicado la vacuna para influenza o hay que aplicársela? ¿Cómo debemos de actuar ahí? Una muy buena pregunta, una muy buena, interesante situación que nos abre un comentario amplio, ¿no? Ahorita en Estados Unidos, que está el foco, en Houston, en El Paso, la frecuencia de influenza ha aumentado de una forma no alarmante, pero sí se está reportando en un porcentaje. El doctor de Houston, lo podemos ver por ahí, está reportando casi hasta menos, alrededor entre el 15 y el 22% con influenza. Entonces, ¿qué tenemos para pensar en influenza? Ya estamos en la temporada de influenza. Sabemos que va a llegar el virus y anda aquí, pero no estamos detectando influenza. Se mencionó ahorita, Raúl mencionó la prueba molecular que tenemos ya empleada, que es una herramienta de apoyo a los clínicos, pero no lo vamos a poder hacer a todo el mundo. La situación de influenza, cuando vino el momento de influenza, dijimos, primero invadatum y luego averiguatum. Es decir, yo no voy a hacer un diagnóstico en base a una prueba, yo a mi intuición, como decía ahorita Raúl, habla como pato, camina como pato, y bueno, la situación pues es un pato, entonces lo que tenemos que es considerar influenza, pero ya, no tenemos que estar esperando. Creo que ya empieza la casuística de reporte de casos en México y por lo tanto aquí en Chihuahua es importante. Pero entonces vacunamos al paciente aunque esté COVID positivo. Es correcto vacunarlo, no pasa absolutamente nada. Independientemente de los días. Uno, dos, ¿qué pasa con las vacunas de influenza anteriores? Te pueden ayudar y te pueden proteger, tienes ya cierta protección. Pero en este momento el colocarte una nueva vacuna, la trivalente, si quieres, la que tenemos por el sector salud, pero póngansela. Idealmente al paciente y a toda la población es colocarse la vacuna de influenza. En este momento se está vacunando todo el personal de salud, mujeres embarazadas, poblaciones de alto riesgo, y evidentemente ya se va a abrir a toda la población. Ahorita el problema que traemos es que no hay mucha vacuna, pero sí es importante ponerla. Si, aunque no te haya dado COVID, o no esperes a que te dé COVID, ponte la vacuna con influenza. Entonces, pues como dijimos, el tiempo nos llegó. Vamos a cerrar cada uno de ustedes, por favor. Vamos a tratar de limitar nuestro cierre. Recuerden, la idea es enviar un mensaje a los médicos de primer contacto o a los médicos en general, compañeros nuestros que en el estado están atendiendo pacientes COVID. Maestro, no, ahora sí terminamos con las damas, perdón. Doctora. Empezamos conmigo. Bueno, algo nada más muy sencillo para los médicos de primer contacto. Lleven seguimiento del paciente, lo más básico con oximetría, y que el paciente tenga acceso
de alguna manera a ustedes. Yo creo que esa es la mejor herramienta que les pueda estar avisando si le falta el aire, si le duele el pecho, si la tos aumentó, si la fiebre no cede, ciertos datos que nos van a orientar a que la evolución no es buena. Si tratamos a los pacientes de forma temprana vamos a tener mejores resultados y lo hemos visto nosotros que atendemos en el Hospital Central, una población que obviamente es una población de un estrato socioeconómico o sociocultural bajo, pero que siguiendo estas recomendaciones nos va bien y estamos sacando pacientes adelante, incluso en intubación. Entonces, el seguimiento más estrecho que puedan tener con su paciente. Pregunta difícil porque yo sé que varios lo hemos hecho o lo siguen haciendo. ¿Está indicado en el paciente de primer contacto que lo vemos ambulatorio el clásico manejo con ivermectina y macrólido o no? No. ¿Recomendable o no? No hay evidencia. Sale un artículo hace unas semanas sobre la ivermectina como inmunomodulador, ¿sí? Como queriendo ajustarlo a esto. Como la citro, como la Sí, como la citro, cloroquina. pero sin fuerza. Entonces no. Maestro Flores, cerramos. Un mensaje muy sencillo que el doctor José Antonio Leal, ¿verdad? Maestro de oncología, en algún momento nos dijo: el mejor médico no es el más inteligente, sino el que esté siempre disponible. Es decir, si ustedes tienen pacientes, ¿verdad? Denles seguimientos, es lo más importante. Un día a otro se les puede deteriorar el paciente, entonces tienen que tener comunicación abierta. Afortunadamente la telefonía celular, el WhatsApp, nos ha cambiado ese tipo de comunicación con el paciente. Entonces siempre procurar tener comunicación y darle seguimiento al paciente. Ese es para mí el mejor médico. Marco, cerramos. Bueno, es decir, el tratamiento oportuno, la inmediatez de los tratamientos es importantísimo. No negociar, no nos dejemos, si somos médicos, negociar con el paciente. O sea, no estamos negociando si tiene o no tiene enfermedad. Si tiene enfermedad, la tiene. No nos dejemos, no se trata de tener piedad y decirle si va a tener una faringitis, tiene alergia. No, estamos en medio de una pandemia y tenemos que ser muy agresivos con el diagnóstico y ser muy contundentes con el diagnóstico. Nadie quiere tener COVID, nadie quiere estar aislado, nadie quiere esto. Pero la enfermedad, si está presente, hay que hacer que el mensaje claro por parte del sector salud. Creo que tenemos un excelente grupo médico. En esta sala están excelentes médicos reconocidos en forma nacional e internacional. Chihuahua no tiene falta de médicos, en ese sentido. Tiene médicos que están manejando en cada uno de los hospitales directrices muy acertadas. ¿Sí? No le tengan miedo a los hospitales. No vemos un mejor médico que otro. O sea, acérquense con cualquiera. Todos estamos saturados, pero acérquense con los médicos, con los médicos neumólogos, con muchos médicos internistas, con los infectólogos. Acérquense a tener atención. Nadie tiene la intención de dañar a la población y creo que todos tenemos estrategias útiles y suficientes para atender. ¿Sí? Fernández, cerramos. Cerramos, yo me adhiero a los comentarios de todos. El mejor médico es el que está siempre para el paciente, que lo está vigilando. No confiemos en tratamientos establecidos y le demos la falsa seguridad al paciente que ya está recibiendo un tratamiento que ahora sabemos que no es adecuado. Es preferible la comunicación diaria y la referencia temprana. Perfecto. Hay que cerrar con muchas cosas. Es una enfermedad que en este momento necesitamos todos la ayuda de todos. Necesitamos la ayuda de los médicos generales, de los médicos familiares, de los médicos internistas, de los médicos que están en hospitales. No solamente nosotros vamos a atender a pacientes con COVID. De hecho, muchas personas se separaron, cerraron consultorios, se fueron a una situación de aislamiento por vulnerabilidad y no ven pacientes con COVID. Estoy seguro que esta situación va evidentemente a cambiar. Tenemos que estar preparados, mejor preparados. 1. 2. SARS-CoV-2, COVID, se quedó. Y hay que mentalizarnos, no va a salir esto en 7 días, ni en un mes, ni en un año, se va a quedar a vivir aquí. 3, hay que seguir aprendiendo de esta enfermedad porque está muy joven, todavía le falta mucha evidencia científica. 4, creo que lo mejor que podemos hacer es educar a nuestra comunidad, porque hace mucho falta una información
a la gente. Sabemos que la televisión, pues bueno, se da números, pero en relación a apoyos, a situaciones de información. Y yo aquí pongo una tela y lo pongo sobre tu decisión. Creo que sería muy importante que este grupo fuese un canal de enlace, de apoyo a la comunidad y desde luego que conozcan nuestra disponibilidad para un comentario, una observación, una pregunta, un manejo, una decisión. Y el paciente en algún momento dado pues es un paciente que va a hacerse beneficiado por ese médico de primer nivel. Yo creo que es nuestra responsabilidad educar más a la información a la comunidad y a la comunidad médica, a los compañeros del sector salud. Aquí falta en esta mesa gente muy importante que debería de también tener mucha visión, que son nuestras compañeras enfermeras, que son las compañeras que están ahí, los médicos que trabajan en bancos de sangre, laboratorios y todo esto. Entonces, es una enfermedad que todo el mundo ya tenemos que estar preparados. Cuarto o bien quinto, no hay todavía un tratamiento definitivo. Sexto, vienen las vacunas y no va a ser una salvación las vacunas. Las vacunas van a salir ahorita, son 11 las que están en fase 3, estamos muy avanzados. Hay la vacuna de los ingleses, hay la vacuna americana, hay la vacuna china, hay vacunas que están con nueva tecnología e innovación y definitivamente las vacunas lo único que van a hacer es bajar las formas graves de la enfermedad, pero no te va a proteger de que no se dé COVID. Perfecto, pues yo agradezco ampliamente de verdad a cada uno de ustedes porque desde la primera llamada que les hice hace poco menos de una semana mostraron disponibilidad, les agradezco, yo sé que están quitando tiempo a sus agendas y a sus pacientes, pero creo que esto fue un ejercicio muy importante dirigido a nuestros compañeros de la comunidad médica en el estado de Chihuahua y creo que la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, como ya lo comenté, por encargo del señor rector y por la naturaleza misma de la facultad, pues vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones, tratar de acercarnos, aprovechar las tecnologías para llegar a todos los médicos de primer contacto, a los médicos familiares. Algo muy claro que todos comentaron ahorita, el manejo del SARS-CoV-2 debe ser multidisciplinario, necesitamos el apoyo también del personal invaluable, del apoyo de enfermería y también tendremos que hacer sesiones con el grupo del sector de enfermería y el apoyo médico, los ingenieros biomédicos, los técnicos radiólogos, que todos. Yo siempre les digo, detrás de un paciente, detrás de una cama de hospital, pues hay un ejército de gente que está respaldando eso. Yo les agradezco de verdad y creo y hacemos el compromiso aquí en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas para seguir haciendo este tipo de sesiones para tratar de llegar a nuestros compañeros médicos y así todos poder eliminar, bueno, controlar, no eliminar, lo estoy siendo muy soñador, controlar esta pandemia aquí en el estado de Chihuahua y que sea de beneficio para nuestros pacientes. De verdad, a cada uno de ustedes, muchas gracias, agradezco al equipo técnico, todos los que están allá atrás, a mis secretarios de la Facultad de Medicina que me apoyaron para realizar esta actividad y por supuesto al señor rector Luis Alberto Fierro Ramírez, que cuando le planteamos la idea se vio muy entusiasmado para que la facultad siguiera promoviendo esta información entre los médicos. Gracias a todos y pues nos vemos a la próxima. Vamos a llevarnos esto en la casa anterior.